Bien, tengan buenas tardes nuevamente. Vamos a empezar con el repaso intensivo para esta segunda parte de las preguntas de obstetricia. Mi nombre es David Pacherre y pues vamos a comenzar. A ver, en la pregunta 71 nos refieren lo siguiente. Primigesta a término con feto en podálico, ¿no? ¿Cuál es la conducta a seguir? Entonces, para empezar, a modo de resumen, recuerda el SPP, ¿no? Entonces, el S es la situación, la situación. La P es la presentación, y la otra P es la posición, ¿no? La posición. Recuerda que la situación es la relación que tiene básicamente el eje de la madre, ¿no? El eje de la madre con el eje del feto, ¿no? Con el eje del feto. Esa es la situación. La presentación es lo que expone básicamente el feto en el canal del parto, que bien puede ser la cabeza, o sea, cefálico, o bien puede ser la parte pélvica, algunos le dicen podálico, o también puede ser transverso, transverso. Y la posición hace referencia al dorso, ¿no? Que está exponiendo. ¿Dónde está el dorso? Si está para la derecha o si está para la izquierda, ¿no? Claro está. Bien, entonces, en este paciente que tiene un feto que está a término, o sea, más de las 37 semanas de la edad gestacional, pero está en podálico, ¿cuál es la conducta a seguir? Uno puede decir, doctor, pero no hay posibilidad de que ese bebito, ¿no? Pueda voltearse, ¿no? O sea, pueda acomodarse. No. ¿Por qué? Porque se le da chance aproximadamente hasta las 35 semanas de edad gestacional, ¿no? Luego de eso les dicen, es bien difícil de que el bebito pueda nuevamente acomodarse, ¿bien? O sea, pueda, de lo que estaba podálico, ahora se hace fálico, ¿bien? Entonces, el tiempo límite, el tiempo de oro que tú tienes que aprender es hasta las 35 semanas, ¿no? Que pueda darse, digamos, este cambio en en la posición o en la presentación, ¿bien? Entonces, la conducta a seguir en un feto apodálico es programar para la cesárea, pues. Yo lo voy a tener que programar para la cesárea. Doctor, pero es un feto bebito, chiquito. Es un chiquito de un RCIU. No le puedo dar chance por vía vaginal porque puede salir, ¿no? Claro que puede salir. Pero la norma técnica nos dice que todo feto a término, en posición, no, perdón, en presentación pélvica o podálico, entonces tiene que ir siempre a cesárea. Entonces nuestra clave acá siempre es la letra E. No te vayas a olvidar. ¿Cuál es la complicación más frecuente de una gestante con presentación pélvica persistente? Entonces, esta paciente se ha hecho muchas ecografías y siempre ha tenido una presentación pélvica, es decir, podálico, ¿no? De potito, lo que llamaría uno. Entonces, cuando hay una presentación pélvica y también cuando hay una presentación transversa, en el estrecho, ¿no? En el estrecho superior, en el estrecho medio y en el estrecho inferior, en estos estrechos, en vez de presentarse la cabeza, que es grande, ahora se presentan las nalgas, que son más delgadas, ¿no? Igual, si está en posición transversa, se presenta el hombro, entonces, que es más delgado. Por ende, hay mayor espacio muerto en esta pelvis, ¿no? Este espacio que está acá ahora es mayor, ahora es mayor. Y pueden en este espacio venir estructuras a colocarse que no deberían estar. Por ejemplo, ¿qué cosa? El cordón. Y cuando hay cordón y baje este potito o baje el hombro, entonces van a presionar el cordón haciendo que haya una distosia funicular. Una distosia funicular. Por ende, aquí la clave es un prolapso de cordón, que pueda prolapsarse el cordón. Recuerda que cuando uno habla de prolapso de cordón, tiene dos términos, ¿no? El famoso procúbito, el procúbito y la famosa prosidencia. Prosidencia. El procúbito es el prolapso del cordón, pero con las membranas íntegras, íntegras. En cambio, la prosidencia es el prolapso de cordón con las membranas rotas. Rotas, no te olvides. Muy bien. En una deflexión de tercer grado, ¿cuáles son las estructuras anatómicas palpables al tacto vaginal? Entonces, a ver, recuerda que
de tus deflexiones, tienes a la deflexión de primer grado, a la deflexión de segundo grado y a la deflexión de tercer grado. De tercer grado. Entonces, la deflexión de primer grado es aquella en la cual la cabeza o el mentón se despega un poco de lo que es el pecho, haciendo que el diámetro que se exprese ya no sea el suboccipito bregmático, ¿no? Sino sea el occipito frontal, básicamente, ¿no? Entonces, recuerda que es importante saber que la depresión de primer grado, uno va a tener, ¿no? Que, digamos, tener un punto de reparo. El punto de reparo, el punto de reparo para esta paciente en una depresión de primer grado va a ser la glabela. Bien, en cambio, en una deflexión de segundo grado, el punto de reparo va a tener que ser la base de la nariz, ¿no? O la nariz, ¿no? Y en una deflexión de tercer grado, el punto de reparo va a tener que ser el mentón, que cada una tiene su nombre, ¿no? Recuerda que la deflexión de primer grado es una deflexión de sincipucio, ¿no? O de Bregma. La deflexión de segundo grado es una deflexión de frente y la deflexión de tercer grado es una deflexión de cara. Es una deflexión de cara, de bregma, de frente y de cara. No se olviden. Por ende, si es que se está presentando la cara en una deflexión de tercer grado, es obvio que yo voy a palpar el mentón y también voy a palpar estructuras de la cara. ¿Cómo qué cosa? A los arcos supraorbitarios, por ejemplo. Entonces, en esta pregunta, en una deflexión de tercer grado, yo tengo que palpar sí o sí el mentón. ¿Dónde hay mentón? Solamente en una clave. El mentón, y es obvio que también los arcos supraorbitarios, los cuales no son exclusivos necesariamente de una deflexión de tercer grado. Estos también se pueden palpar en una deflexión de segundo grado, porque está de frente también, ¿no? En cambio, el mentón no. El mentón sí o sí tiene que estar en una de tercer grado. Entonces, aquí la clave es la letra A. Gestante término con feto grande que en el periodo expulsivo presenta distosia de hombros. ¿Cuál es la medida inicial a seguir? Entonces, tiene un feto grande. ¿Cuándo se considera que un feto es macrosómico? Cuando pasa los 4 kilos 500 gramos. 4 kilos 500 gramos. Esto por la norma técnica. Sin embargo, si ecográficamente tiene 4 kilos o más, ya uno considera como una probable macrosomía y por ende probable distosia que puede haber en el parto. Entonces, un feto grande es más de 4 kilos 500, ¿no? Como macrosómico, no se olviden. Esta paciente está en periodo expulsivo. Dice que presencia de distosia de hombros. La distosia de hombros es la complicación más frecuente, es la complicación más frecuente de las macrosomías fetales, ¿no? De los fetos grandes. Es importante. Entonces, la distosia de hombre no es nada más y nada menos que no pueden salir los hombritos porque uno de ellos está enclavado en la pelvis. Por ende, entonces uno utiliza sus maniobras. Tiene maniobras de primer nivel, tiene maniobras de segundo nivel y tiene maniobras de tercer nivel. De tercer nivel. Dentro de la maniobra de primer nivel, ¿no? No te olvides que se encuentran las M's, ¿no? Mac Rovers, vamos a poner acá con rojito mejor, con azulito. Mac Rovers, Mac Rovers, ¿no? Y también tiene, bien, a la M de Masanti, Masanti, Masanti. Son las dos maniobras del primer nivel. La técnica de McRober consiste en una hiperflexión de muslos, ¿no? Es una hiperflexión de muslos. ¿Con quién más? Con una presión suprapúbica. Suprapúbica. En cambio, Masanti es solo presión suprapúbica. Solo presión suprapúbica. Bien. Las maniobras de segundo nivel, las de segundo nivel, van a ser aquellas, mira, si acá era la letra M, yo la volteo a la M y ahora tengo una W.
Entonces ahí tengo a la maniobra de segundo nivel, que son las maniobras de Bux. La maniobra de Bux, o también llamado sacacorcho, sacacorcho. En donde ya no me funciona McRover, ya no funciona Masanti, por más de que la hiperflexión no quiere salir el hombro, entonces lo que voy a hacer es contrarrotar. Yo contrarroto el hombro. El hombro, había salido el hombro anterior y no el hombro posterior, entonces escondo el hombro anterior, lo giro y saco el hombro posterior y nuevamente intento sacando el hombro anterior. Esa es la maniobra de Bux o sacacorcho. Es para girar el hombro que estaba enclavado. Bien. Hay otras maniobras que, por ejemplo, acá no me preguntan en el examen, como por ejemplo la maniobra de Jacquemire, ¿no? Que también está en el segundo nivel. Y en el tercer nivel, yo ya voy a tener básicamente maniobras como la de Sabanelli, ¿no? La de Sabanelli, la de Sabanelli. Entonces, la maniobra de Sabanelli, ¿no? Sabanelli consiste en lo siguiente. Acá vamos a poner azulito. Sabanelli. La maniobra de Sabanelli va a consistir en reposicionar la cabeza, reposición de la cabeza. Entonces la cabeza ya estaba saliendo, pero los hombros no. Entonces nuevamente vuelvo a poner la cabeza en el canal vaginal. Y o si es que se puede útero también, ¿no? ¿Con qué finalidad? De llevar posteriormente a la paciente a cirugía, a sala de operaciones para una cesárea. Entonces, reponer la cabeza con la maniobra de Sabanelli, la única finalidad es esto, hacer una cesárea. Entonces, no se olviden de ello, ¿ah? Es importante que puedan aprender. Después, en la maniobra de tercer nivel, van a haber otras maniobras más cruentas, como por ejemplo, la misma fractura de las clavículas. Aquí también se encuentra en el tercer nivel la fractura de clavículas. Clavículas. Bien, listo. Entonces, si es una paciente que no puede salir por las maniobras que ya hemos dicho, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La primera medida es hacer una medida de primer nivel, y la medida de primer nivel es una hiperflexión de muslos, o sea, Max Roberts. Doctor, contrarroto, todavía no contrarrotes porque eso es del segundo nivel, ¿no? Tracción enérgica de la cabeza fetal, tracción de enérgica, eso no se hace. Fractura de las clavículas de tercer nivel. Presión intensa en el fondo, no, jamás se hace presión intensa en el fondo, sino a nivel suprapúbico. Suprapúbico. ¿Listo? Está contraindicado la presión en el fondo. Primigesta en trabajo de parto, contacto vaginal, dice que persiste con dilatación de 5 centímetros, ya va a 3 horas y sigue con 3 centímetros. Entonces está llegando a una curva de acción, palpándose los arcos supraciliares. No me dicen nada más, solamente arcos supraciliares. Entonces probablemente estemos aún en una presentación de frente. En una presentación de frente. Si me dijeran que se palpa la base de la nariz, o perdón, el mentón, entonces allí no la dudes, y si se palpa mentón, ese es tercer grado. Pero si solamente son arcos supraciliares y o acompañado de nariz, entonces ni modo, ¿no? Solamente será una deflexión de segundo grado, ¿no? Por ende, aquí la clave es la letra D, una deflexión de segundo grado. Primigesta, 36 semanas, con contracciones uterinas. Al examen tiene una altura uterina de 37, mira, y 144 latidos, está en podálico, está dilatando 3 centímetros, borrando 100%, se sale el bebito, mejor dicho, ya está. Estamos en un trabajo de parto, fase latente todavía, fase latente, pero está borrado casi todo, mira, 100%, una telita nada más. ¿Cuál es la conducta a seguir? Entonces, en este tipo de pacientes, tú dices, ¿es un prematuro? Sí, porque está antes de las 37 semanas, tiene 36. Pero un fetito a las 36 semanas, aproximadamente, ¿cuánto debería estar pesando? Debería estar pesando de 2,5 kilos a 2,8 gramos, aproximadamente. ¿Ya? Y esto conlleva a que su altura uterina digamos, este fetito, esté en una altura uterina de 31, de 32 centímetros, ya máximo 33, y eso. Pero mira, tiene una altura de 37, es grande. Entonces, aparte está en podálico o pélvico. Entonces, esta paciente está cursando con un bebito que probablemente es un feto grande para la edad gestacional, ¿no? Entonces, ¿va a salir por vía vaginal? ¿Le voy a dar la oportunidad de darle vía vaginal? No, no, porque si está sospechando ya de una macrosomía fetal,
Estas tienen indicación de cesárea. Cesárea. Gestante dice, en periodo expulsivo, luego de la salida de la cabeza fetal, usted nota que el hombro se encuentra impactado sobre la sínfisis materna. Mira, 2022 la pregunta, ¿eh? Pregunta número año 2022. Entonces, el hombro es impactado y en la sínfisis materna. Usted quiere hacer maniobra de McRoberts con presión suprapúbica, pero el hombro anterior sigue estando, digamos, enclavado. Obvio, pues, porque ¿cómo va a liberar, no? Si está enclavado ahí. ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Entonces, uno puede decir, fácil, doctor, si el hombre está enclavado, entonces, en el pubis, entonces, yo corto la sínfisis del pubis, una sinfisiotomía. Digamos, está en los protocolos internacionales, sí, pero no es de rutina aplicarlo, es romper la articulación del pubis, que es bien dura, solamente para que salga el bebito. Bien, la maniobra de Sabanelli. Recuerda que la maniobra de Sabanelli es una maniobra tercer nivel, de tercer nivel, ¿no? Con la reposición de la cabeza. O sea, yo estoy diciendo aquí que la voy a firmar para cesárea, ¿no? Luego tenemos otra maniobra, como la maniobra de Rojas, que es una maniobra que se aplica para partos en podálico o posiciones pélvicas. O sea, si es que yo voy a intentar dar un parto vaginal a este bebito, le hago maniobra de Rojas. Pero este bebito estará en condiciones para hacer un parto vaginal, no. Entonces lo que se va a hacer es extraer el brazo posterior. ¿Y cómo uno extrae el brazo posterior? El brazo posterior lo extrae contrarrotando. ¿Esa maniobra cómo se llama? La maniobra de Brooks. La maniobra de Brooks. Entonces, aquí te está preguntando sobre la maniobra de Brooks. Bien, continuamos. Primigesta, 31 años, sin control prenatal, con contracciones frecuentes e intensas. Al examen, la altura uterina es de 30 centímetros, mira, y tiene frecuencia cardíaca en 132, está dilatando 6 centímetros, se palpa que el hombro fetal se ofrece hacia la pelvis, dice. ¿Cuál es la complicación más frecuente que podría ocurrir? Entonces, si te está diciendo que está palpando hombro, ¿no? Entonces, si está palpando el hombro en el orificio cervical, acá está el hombrazo, mira, ahí está el hombro, su cabeza, ahí está. Si está palpando hombro en tu tacto vaginal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se está tratando de decir? Que el feto está en transverso. ¿Y cuál es la complicación frecuente de los fetos transversos y de los fetos en posición pélvica? Que el cordón se puede venir, o decir, un prolapso de cordón. Y con ello una distosia funicular. Funicular. Listo. Muy bien. Entonces, es importante que puedan aprender básicamente ello. Ese se puede ver, el prolapso de cordón. Ahora, acá te menciona algo, te dice, se palpa que el hombro fetal se ofrece hacia la pelvis. ¿Cuál es la complicación más frecuente que puede ocurrir? Aquí como clave han puesto prolapso de brazo. Lo más frecuente es un prolapso de cordón. Siempre en un feto transverso, la complicación más frecuente va a ser prolapso de cordón. Luego de eso, puede haber un prolapso de mano, es decir, sale la manito, sale el pie, ¿no? Perdón, la manito acá, ¿no? Cuando está transverso, ¿no? Porque cuando está pélvico puede salir el pie también, pero no es lo más frecuente. Lo más frecuente es que se mete el cordón umbilical. Por ende, aquí la alternativa básicamente es esta, un prolapso de cordón. Bien. Gran multigesta de 36 semanas con polidramnios leve, dice, y está alta la cabeza. Se encuentra en trabajo de parto con monitoreo, con un mes está bueno, dice, hay una dilatación de 6 centímetros. La paciente se rompe o rompe bolsas y se evidencia líquido amniótico claro. Luego se objetiva bradicardia fetal súbita y persistente. ¿Qué pasó? Mira, un parto que estaba yendo bien y que estaba la presentación alta, es decir, acá está la cabeza y por acá recién está el estrecho superior, no llegaba ni siquiera a los límites, no estaba encajado. Entonces te dice que la paciente, ¡pum!, rompe bolsas y se empieza a salir el líquido. Por ende, todo el líquido que está acá empieza a hacer bajar al bebito y esta cabeza puede comprimir, ¿qué cosa? Puede comprimir los vasos sanguíneos, ¿no? Los vasos sanguíneos que puedan haber de ese cordón, ¿no? Que se esté haciendo o que se esté poniendo por delante de la cabeza. Por ende, esa paciente
perdón, puede sufrir de un prolapso de cordón. Claro, el prolapso de cordón, que por acá está, puede ubicarse en espacios que ahora son reales, como este, ¿no? En el cual estaba una diferencia significativa entre la cabeza y el estrecho superior, por eso es que estaba alta la presentación. Se pone el cordón aquí y una vez que se rompe, la cabeza va comprimiendo las venas, ¿no? Y las arterias, perdón, arterias y venas, ¿no? Y con ello, obviamente, promoviendo que el feto entre en bradicardia. Claro, porque se le corta la irrigación por las venas umbilicales y no le llega tanto oxígeno. Bien, entonces la clave es la letra C. Gestante, 39 semanas, en fase activa de trabajo de parto. Presenta, perdón, tiene una presentación cefálica con deflexión y punto de referencia nasal. Si es punto de referencia nasal, ¿cuál es? ¿Qué deflexión es de grado? De grado 2. Es una deflexión de segundo grado, ¿no? Y por ende, esas deflexiones que son las deflexiones de frente van a ir a cesárea, de frente van a ir a cesárea. No te olvides. Eso es algo que también tienes que recordar. ¿Y por qué de frente van a cesárea? Porque el diámetro que existe, que exponen, ¿cuánto mide? Mide 13,5. 13,5. ¿Bien? Centímetros. Es por eso que es el diámetro más grande. Por eso es que van a cesárea. La clave es la letra D. Mujer, 24 años, de 38 semanas, que con pérdida de líquido de aproximadamente 30 minutos. Temperatura, funciones vitales, todo está bien, pero mira, esa altura uterina está con 33. Bueno, no necesariamente puede ser un pretérmino, perdón, un RCIU, ¿ah? Porque con 33, recuerda que el tope del útero es 34 centímetros, máximo 35, o sea, está bien. La dinámica que tiene la paciente es pobre, pero la tiene, es 1 en 10, dos cruces, 30 segundos, pero miren esas modificaciones cervicales. Está dilatando 1 centímetro, hay una incorporación del 80% y desde la altura de presentación está bajo, es en +1, mire, está bajote. Y las membranas están rotas, el líquido está claro. Entonces tú dirás, fácil, doctor, lo dejamos en evolución espontánea. Puede que sí, ¿no? Puede que sí. Pero, ¿cuál es el detalle? Aquí te dan como clave maduración, antibiótico-terapia, inducción del trabajo de parto, esperar inicio espontáneo. ¿Qué esperar inicio? Si es que ya está en trabajo de parto, porque tiene 1 centímetro, ya está en trabajo de parto, fase latente, fase latente. Doctor, entonces lo que yo voy a hacer es inducir el parto o maduro el cuello. ¿Por qué yo voy a tener que madurar? Entonces, para eso podrías hacer un ejercicio con tu Bishop, ¿no? Entonces, recuerda que en tu score de Bishop tienes varios parámetros, el A, B, C, D y la letra P. Bien, no te olvides de eso. Ya lo habíamos practicado. Ahí está. Bien. Entonces, la A viene a ser la altura de presentación. El B es el borramiento en porcentaje. El C es la consistencia, ¿no? Del cuello. La D es de dilatación. Y la P es de la posición del cuello que tiene, de la posición del cuello. Entonces, uno le va a otorgar puntajes a cada uno respecto a lo que esté, ¿no? Un puntaje de 0, un puntaje de 1, un puntaje de 2, ¿no? Por ejemplo, puede ser, o hasta un puntaje de 3, ¿no? Entonces, entonces, uno dice, si la altura de presentación, ¿no? Está en -3, es un puntaje de 0. Si la altura de presentación está en -2, es un puntaje de 1. Si la altura de presentación está -1, 0, le da 2 puntos. Si la altura de presentación está en +1, +2, 2 puntos. ¿Ya? No se olviden. Muy bien. El borramiento. Si el borramiento es 30%, o menos, entonces es 0 puntos. Si es 40-50%, es un punto. Si es 60-70%, 2 puntos, ¿no? Y si es 80% a más, entonces 3 puntos. La consistencia. La consistencia que puede ser una consistencia dura o firme, firme, ¿no? O dura, ¿no? Una consistencia intermedia y una consistencia blanda. La dilatación, ¿cómo es con respecto a la dilatación? 0 puntaje se le va a dar si es que no está dilatando, o sea, dilata 0. Va a tener 1 punto si es que dilata 1 o 2 centímetros, 2 puntos si dilata 3-4 centímetros y 3 puntos si dilata 5 o 6 centímetros o más. Y la posición puede ser una posición posterior,
una posición intermedia y una posición anterior. Anterior. ¿Listo? Entonces, para esta paciente, ¿qué es lo que cumpliría? Tiene un tacto dilatando con 1 centímetro, o sea, ahí va un punto. ¿Listo? Ahí va un punto. Tiene incorporado 80%, ahí van 3 puntos, mira, ahí van 3 puntos. Tiene una altura de presentación en +1, ahí también va 3 puntos. Ahí suman 3 más 3, 6 más 1, 7. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más me faltaría saber de esta paciente? ¿Cómo está la consistencia? Si es un cuello rígido, ¿no? Pero para esta altura ya me va a interesar eso, no tanto. ¿Por qué? Porque mira, tiene un punto más 3 puntos dan 7 puntos, ¿no? 7 puntos. Y con 7 puntos uno ya debería, ¿qué cosa hacer? Uno ya debería hacer una inducción del trabajo de parto, una inducción del trabajo de parto. Bien, ahora, exactamente no es una inducción. ¿Por qué te lo digo acá? Porque mira, ya está en trabajo de parto fase latente con 1 centímetro. Pero aquí la alternativa más correcta sería que se induzca el trabajo de parto. Yo ya no maduro porque tiene un bishop mayor de 6 puntos, o sea, 7 para adelante. Esperar el inicio espontáneo, esto podría haber sido una buena respuesta, ¿ven? Una buena respuesta. Pero recuerda que estamos ante un paciente, ¿no? Ante un paciente que está diciendo que pierde líquido. Entonces, si pierde líquido, yo tengo que tomar las medidas más rápidas para que este bebito pueda nacer sí o sí, antes de que se infecte la mamá. ¿Bien? Entonces, la clave de la letra C, inducción de trabajo de parto. Gestante con embarazo doble, 8 semanas. Dice, hay una gestación monocoriónica biamniótica. ¿Cuál de las siguientes complicaciones propias del embarazo gemelar se espera encontrar? Entonces, de las complicaciones de los embarazos monocoriales biamnióticos, hay varias complicaciones. Una, el famoso síndrome de transfusión feto-fetal. El segundo, que tenga un RCIU selectivo. El tercero, ¿no? Una secuencia TRAP, ¿no? Y cuarto, la secuencia TAP. Son complicaciones que uno espera en un embarazo monocoriónico biamniótico, ¿bien? Monocoriónico biamniótico. Entonces, de todas estas, ¿cuál es la que se presenta básicamente en los monocoriónicos biamnióticos con más frecuencia? Los síndromes de transfusión gemelo-gemelo, ¿no? Síndrome de transfusión feto-fetal. ¿Listo? Bien. Este síndrome de transfusión feto-fetal va a tener estadios. Los estadios del síndrome de transfusión feto-fetal se llaman los famosos estadios de Quintero. De Quintero. ¿Bien? Y que básicamente tiene Quintero 1, Quintero 2, Quintero 3, Quintero 4, Quintero 5. Bien, y hace referencia a los estadios de Quintero a estructuras como que la ausencia, ¿no? O no de vejiga. Bien, la ausencia o no de vejiga que puede haber. ¿Cómo está el Doppler? Si es que el Doppler es alterado, ¿no? El diagnóstico de RCI1 lo agregan acá, solamente ponen vejiga, Doppler alterado. Si hay oligoamnios en uno y polidramnios en otro, ¿bien? Oligopoli, ¿bien? Si hay ascitis, ¿no? En uno de los fetos, ¿no? O un hidrops fetal. Y por último, si es que uno de los fetos ha fallecido intraútero, ¿no? Básicamente, o sea, una muerte fetal, es un móvil. Bien, esos son los estadios de Quintero que adoptan esas características, no te olvides. Por ende, en esta paciente que tiene 22 semanas con un embarazo mono-B y dice que el feto uno pesa 600 y el feto 2 400, no se visualiza vejiga fetal con oligohidramnios. Dice, esta paciente tiene oligohidramnios. Entonces, un embarazo mono-B que curse con oligo ya tiene que hacerme sospechar de que estoy ante un síndrome de transfusión feto-fetal. Sobre todo si veo que tienen RCIO selectivo. Mira, uno 400 y otro 600. Entonces, en estas pacientes hay que descartar el síndrome de transfusión feto-fetal. Bien. Gestante 12 semanas, por fecha de última regla, dice en control prenatal, examen altura uterina de 15 centímetros, ecografía transvaginal, embarazo gemelar con características normales en ambos fetos, y se reconoce el signo de la T invertida, debería ser, ¿no?
Entonces, cuando tú tienes un embarazo y le estás viendo por vía transvaginal, ¿no? Sobre todo, entonces tú lo que tienes que hacer es ver cómo están las bolsitas, ¿no? Los sacos gestacionales, ¿no? Ver cómo están los sacos gestacionales y ver este, cómo está la placa coriónica, que va a ser la futura placenta, ¿no? La futura placenta a nivel embrionario en esta paciente, ¿no? Claro está. Entonces, muchas veces se va a observar el famoso signo de lambda, ahí está el signo de lambda, cuando son dos embarazos en una sola, ¿no? Y el otro signo es el signo de la T invertida, ¿no? Que estos son compatibles para embarazos monocoriónicos biamnióticos. Bien, bien, no te olvides. En cambio, el signo de lambda no. El signo de lambda son para los embarazos bicoriónicos. Bicoriónicos. Bien. Entonces, el signo de la T, en resumen, T es monocoriónico. Y el signo de lambda es bicoriónico. Bicoriónico. Muy bien. En el síndrome de transfusión feto-fetal, el gemelo donante puede desarrollar principalmente. ¿En qué consiste este síndrome de transfusión feto-fetal que ya lo han preguntado en el año 2022? Mira, consiste en lo siguiente. Acá hay un embrioncito, acá está su embrión, listo, ahí está. Y este embrioncito, ¿no? Está, básicamente tiene en su cordón umbilical a varios vasos principales. Uno de ellos es la vena umbilical y los otros son las arterias umbilicales, ¿no? Claro está, que están básicamente sacando todos los componentes, ¿no? O de poco oxigenados que hay en ese fetito. ¿Qué sucede? Que esto va hacia dónde? Hacia la placenta. Ahí está la placenta. Pero cuando esto va hacia la placenta y luego la placenta tiene que darle la nutrición al otro bebito que está por acá, ahí está. Entonces, al final, ¿qué está pasando? Este le está transfiriendo su sangrecita hacia el otro feto. Entonces, este primer feto, o feto uno, por decirlo vamos a llamar así, está experimentando una depresión de volumen, lo que se va a manifestar posteriormente en un oligoamnio, ¿no? El feto puede tener un oligoamnios, ¿no? En cambio, el otro va a tener un feto con polidramnios, un feto con polidramios, ¿no? Entonces, por acá la bolsa va a estar más grande. En cambio, esa bolsita va a estar pegada con las ajustes, ¿no? Pegada, poco líquido. Bien, esas son algunas consideraciones que puede tener. Entonces, ¿puede haber oligoamnios? Puede haber oligoamnios. Eso se llama estadio Quintero tipo uno, cuando hay oligoamnios y polidramios, ¿no? Respectivamente en cada feto. Muy bien. Primigesta de 41 semanas con fecha de última regla confiable. Acude a emergencia por prolongación de la fecha de parto. Dice, claro, tiene 41 semanas. Lo ideal es que nazcan antes de las 40 semanas con 6 días, ¿no? Luego de eso se considera embarazo a término tardío, pero cuando van o pasan, ¿no? Las 41 semanas, es decir, 42 semanas para adelante, ya se vuelven embarazos prolongados. Bien. Entonces, el perfil biofísico que le han hecho en ecografía es 8 de 10, o sea, tampoco es que está a lo máximo, ¿no? Pero está 8 de 10, a expensas del líquido amniótico. Y el índice de líquido amniótico es 4,1, o sea, tiene oligoamnios, también tiene oligoamnios. ¿Por qué tiene oligoamnios? Porque el líquido amniótico, ¿cuánto es su valor normal? Que tiene que ser de 5 a 25, básicamente, ¿no? De 5 a 25 centímetros. Y dice, tiene un LGT, pero ¿y el LGT qué cosa es? Es reactivo, o sea, ¿qué cosa tiene? Ya tiene aceleraciones. Ese bebito le han hecho un trazado, una prueba de bienestar fetal preparto, que es un NST, y han visto que el bebito sí acelera y todo está bien, ¿no? Aparentemente. Por ende, esta paciente tenemos nuestro plan de esta paciente, el plan es culminar la gestación. La idea es por dónde lo vamos a culminar, por vía vaginal o por una cesárea. Entonces, este, eh, uno entonces necesitaría una prueba de bienestar como es un NST y o un test estresante. Claro está. Y con eso saber si es que hay buena cantidad de oxígeno para que pase por un parto vaginal
o si es que no lo hay y por ende va a tener que ser sí o sí cesárea, ¿no? Entonces, en esta pregunta, ahí tal como está, es una inducción del parto, porque aparentemente el NCT le ha salido que sí acelera, no está cayendo los latidos, ¿no? Y a pesar de que tiene poco líquido, puede darle parto vaginal. Eso sí se ha demostrado. Así que aquí la clave es la letra C, una inducción del parto. ¿Bien? Prigesta, 39 años, con 41 semanas de edad gestacional, ya tenemos que culminar, tenemos que sacar, digamos, a ese bebito. Acude a emergencia por su edad gestacional, niega dolor y o sea, no tiene nada, ¿no? O sea, nada de clínica. Refiere movimientos fetales, o sea, el bebito se mueve, se realiza test no estresante en el que se muestra reactivo y una ecografía con hila normal, decidiéndose maduración cervical con misoprostol. ¿Cuál es la dosis en microgramos por vía intravaginal recomendada por la OMS? Entonces recuerda que cuando tú tienes un embarazo a término tardío o un embarazo prolongado, entonces tu finalidad es que ya culmines la gestación. Entonces tú dirás, pero ¿cómo la culmino? ¿Qué debo tener algún monitoreo, algo de este bebito? Sí, una prueba de bienestar fetal. ¿Cuál es el nombre de esa prueba de bienestar fetal? Un NCT y o un test estresante. Sobre todo el test estresante porque es el que va a aplicar oxitocina. Y como en ese test estresante se aplica oxitocina para generar dinámica uterina y ver cómo reacciona el bebito, entonces uno tiene que saber la despensa de oxígeno de este. Bien, entonces, ¿cuál es la dosis? Dice en microgramos por vía vaginal recomendada a la OMS. La dosis de misoprostol en microgramos que recomienda es de 25 microgramos cada 6 horas. Bien, doctor, ¿le puedo dar 25 cada 2 horas? Claro, esto lo puede dar, pero le puede dar por vía oral. En cambio, 25 microgramos cada 6 horas es vía vaginal. Vía vaginal. ¿Listo? En la tabla de abajo te he puesto para que puedas recordar cómo es un score de Bishop. ¿Bien? ¿Listo? La clave es la letra C. Primigesta, 42 años, te puede por contracciones uterinas, dice, esporádicas y pérdida de tapón mucoso sin signo de alarma. O sea, ya tiene 42, ya está recién botando el tapón. La presión está bien, tiene una altura de 33, o sea, no es tan grande, debe estar pesando 3 kilos 200, 3 kilos 300. Longitudinal cefálico derecho, latidos fetales, 142. ¿No? Entonces cefálico, tiene un NST reactivo. Mira lo que te dice acá. Tiene básicamente un NST reactivo. Y al tacto vaginal no hay cambios cervicales y la pelvis está ginecoide. Entonces, ¿cuál es la conducta a seguir? Bueno, si esta paciente ya tiene 42 semanas, en la maternidad muchos ya con ello lo pasamos para cesárea, ¿no? Porque probablemente la placenta va a estar envejecida, ¿no? Aquí no nos dicen cómo está la placenta. Nos dice que la presión está bien, está de cabecita y el NCT está reactivo. ¿Qué significa reactivo nuevamente? Que tiene aceleraciones. Aceleraciones. Bien, entonces, en esta paciente yo fácil podría hacer una inducción de trabajo de parto. Claro, ¿por qué razón? Porque tengo un NST que está bien, pues. Entonces, fácil le puedo hacer una inducción de trabajo de parto. Muy bien, listo. ¿Cuál es la conducta a seguir en una paciente con 42 semanas sin complicaciones maternos fetales y que tiene un Bishop de 3 puntos? Mira, 42 semanas, pero con Bishop de 3 puntos, ¿qué le vamos a hacer? Recuerda, si el Bishop es menor o igual a 6 puntos, entonces todavía ese embarazo tiene que pasar todavía por una maduración cervical, ¿no? Pero si el bicho es mayor de 6 puntos, o sea, 7, 8, 9, 10, ¿no? Entonces, este bicho me va a indicar a mí que la paciente ya no necesita madurar, sino de frente ya se puede hacer digamos, una inducción ya. Ya se puede hacer una inducción del trabajo de parto, pero ya con oxitocina. Lo primero era maduración con misoprostol. Lo segundo es con oxitocina. Entonces, acá hay que tener en cuenta varios términos. Bien, el primer término que tienes que tener en cuenta es maduración. Maduración. El segundo término es inducción. Inducción. El otro término es conducción.
conducción. ¿Bien? Listo, no te olvides esa inducción, maduración, conducción. Listo. Y el otro término, es acentuación. Acentuación. Bien, entonces, uno dice que una paciente está madurando su cuello cuando el cuello tiene un Bishop que no es favorable, es decir, menor e igual a 6 puntos, y por ende uno va a tratar de reblandecer ese cuello. Entonces, eso es la maduración, un Bishop no favorable, no favorable. Bien, ¿y con qué se madura? Se madura con misoprostol. Algunos también lo hacen con oxitocina, pero el misoprostol es el que madura el cuello en realidad. En cambio, una inducción es cuando yo ya tengo un bishop, yo ya tengo un bishop que es favorable, ¿no? Y lo que yo voy a hacer ahora es generar contracciones. Genero contracciones para que la paciente entre en trabajo de parto. Entonces, la inducción es generar un trabajo de parto, es decir, una dinámica uterina, contracciones. Una vez que esta paciente ha entrado con contracciones, ¿no? Y ha entrado en un trabajo de parto en 1 centímetro, 2 centímetros, entonces a esta inducción yo la voy a conducir, es decir, voy a mejorar esas contracciones uterinas, porque la paciente ya está en trabajo de parto. Entonces, para que me entiendas, conducción significa a mejorar las contracciones uterinas en una inducción. ¿No? Inducción significa generar un trabajo de parto en esa paciente. Maduración significa hacer que el cuello cambie sus características y se vuelva favorable con su bicho. Y acentuación significa que una paciente ya estaba en trabajo de parto. Ella vino con un trabajo de parto espontáneo. Y lo que yo voy a hacer ahora es mejorar las contracciones. Doctor, pero mejorar, usted dijo que era conducción. Claro, conducción es mejorar en una paciente que se le está induciendo. En cambio, acentuación es mejorar las contracciones en una paciente que ha venido en trabajo de parto espontáneo. Entonces, no tiene nada que ver. Por ende, si la paciente tiene un Bishop de 3, la respuesta salta a la vista, es menor o igual a 6 centímetros, entonces, perdón, menor o igual a 6 puntos, entonces la clave aquí la letra A. Bien, gestante 41 semanas, con cervix blando, posición central, entonces nuevamente tienes que armar tu gráfico. Entonces dices, ya básicamente de memoria, te dices, el cervix está blando, la consistencia, entonces, el punto C. Entonces, recuerda, la consistencia, ¿cómo era? Consistencia firme es 0 puntos, consistencia intermedia es 1 punto, consistencia blanca son 2 puntos. Bien. La posición es central, la P, la posición puede ser posterior, 0 puntos, intermedio, intermedio, central, 1 punto, y anterior, 2 puntos. Tiene 2 centímetros de longitud. Esto no lo toman en el score de Vision. Tiene un borramiento del 70%. Entonces, si el borramiento, la letra B, mira, la letra B es del 70%, entonces yo digo, si es hasta 30% es 0 puntos. Si es 40-50 es 1 punto. Si es 60-70, 2 puntos. Y ya tiene 2 puntos acá. Está dilatando 1 centímetro. Entonces, la dilatación, la letra D, ¿qué me dice? Si está dilatando 0, o sea, si no está dilatando, es 0 puntos. Si dilata 1 o 2 centímetros, es 1 punto. 1 punto. Bien. Y por último, te dice altura de presentación fuera de pelvis. O sea, la altura de presentación, ¿no? En esta paciente, te dice que cómo se está presentando el punto más bajo del cráneo, ¿no? Respecto a las espinas, las espinas ciáticas. Entonces, la altura de presentación, uno dice, si la altura de presentación está a -3, es 0 puntos. Si está a -2, es 1 punto. Si está a -1, 0, es 2 puntos. Si está en +1, +2, es 3 puntos. Te dije aquí, no te dice nada de eso, sino te dice fuera de pelvis. O sea, está súper más arriba. Entonces, es obvio que la altura va a ser 0, porque no está abajo el bebito, pues está muy por arriba, mira. Entonces, con ello serían ¿cuánto de puntaje? 2 más 1, 3, 3 más 2, 5, 5 más 1, 6. Entonces tiene un bishop de 6. Bien, no se olviden de ello.
Primigesta, 9 semanas, con náuseas y vómitos que dificultan su nutrición, no ha perdido peso, examen físico, todo está bien. La frecuencia cardíaca también está bien, mira, no está taquicárdica, tampoco tiene signos de deshidratación, solo tiene náuseas, vómitos y tiene 9 semanas. Y además hay ausencia de cuerpos cetónicos. ¿Cuál es el tratamiento inicial? Esta paciente está desarrollando, para empezar, ¿qué cosa? Una emesis gravídica, que es algo normal que puede pasar por la influencia hormonal. Bien, entonces yo le puedo dar medicamentos que disminuyan esa emesis gravídica. Dentro de ellos, ¿qué cosa le podemos dar? Doxilamida más piridoxina. Entonces, aquí la clave es la letra A. Le da doxilamina más piridoxina. Piridoxina. Listo. Muy bien. Entonces, la clave aquí es la letra A. Gestante de 10 semanas que presenta náuseas, vómitos y no tolera la vía oral. Esa paciente se va a hospitalizar probablemente. Su peso habitual era 70 y ahora es 60, o sea, bajó 10 kilogramos. 10 kilogramos. Entonces, dice, presenta en la piel y mucosas están secas. ¿Y cuál de los siguientes exámenes sería el más importante para confirmar su sospecha? Para esta paciente que ha perdido 10 kilos, tú dices 10 kilos de lo que pesaba antes, que era 70 kilos, ¿no? 70 kilos. 70. ¿Cuánto es el porcentaje que representa la pérdida de 10 kilos de su peso inicial 70? ¿Cuánto es el porcentaje? Uno mide 1000 entre 70, ¿no? Que aproximadamente sería ¿cuánto? 14, ¿no? 14. Un aproximado de 14%. Entonces, se dice que el diagnóstico de hiperemesis gravídica, ¿no? Va cuando hay una pérdida de mayor o igual al 5%, ¿ya? Mayor o igual al 5%. Además, se acompaña de deshidratación, ¿no? Además, la paciente tiene náuseas, vómitos incoercibles, las mucosas están secas, ¿no? Etcétera. Y sobre todo en la orina van a aparecer unas estructuras que se llaman los cuerpos, ¿no? Los cuerpos cetónicos. Cetónicos. Bien. Entonces, ¿cuál de los siguientes exámenes sería el más importante para confirmar tu sospecha? Entonces, esta paciente está teniendo una hiperemesis gravídica, por ende, yo debo tomarle cuerpos cetónicos en orina. En la primera consulta a todas las embarazadas se le determina el grupo sanguíneo y factor RH, de la paciente es RH negativo. El estudio de causa indirecto se repetirá en qué semana. Entonces, recuerda, si la mamá, ahí está la mamá, si la mamá es RH negativo, entonces, y ella está casada con un varón que es RH positivo, entonces, lo más probable es que sea, el producto sea RH RH positivo. Entonces, aquí tenemos una famosa incompatibilidad, ¿no? Incompatibilidad. Bien, la mamá es RH negativo y el feto es RH positivo. Entonces, yo voy a decir, aguarda, lo primero que tengo que hacer es tomarle en el suero materno, o sea, cualquier venita de la mamá, yo lo que le voy a tomar una muestra que me va a servir para ver si es que la paciente está sensibilizada o no está sensibilizada. Si la paciente no está sensibilizada, entonces yo la voy a citar a las 24 semanas nuevamente para pedirles algunos exámenes, para repetirle nuevamente el test de Coombs, que en este caso es indirecto, el test de Coombs indirecto, ¿no? Porque se le toma a la mamá. Y a las 28 semanas y 32 semanas, yo ya voy a poder administrar mi inmunoglobulina anti-D. Bien. En cambio, si la paciente sí está sensibilizada, entonces la paciente lamentablemente ya tiene sensibilidad, ya ese bebito puede estar inclusive a veces con anemia, por eso es importante hacerle seguimiento, y por ende lo único que yo tengo que cuidar es que el bebito no se muera, ni la mamá tampoco tenga alguna reacción. Bien, entonces, para esta pregunta que te dije que a las pacientes se les dosa siempre grupo sanguíneo y RH, pero esta paciente es RH negativa, ¿a qué estudio de cáncer directo se repetirá? ¿A qué semana? A la semana 24. ¿Sí? A la semana 24.
Gestante, 33 años, mira de 34 semanas, con fecha última regla, acude a su primer control. Tiene grupo y factor O negativo y test de Coombs indirecto positivo. Nunca se ha colocado la inmunoglobulina anti-D. Entonces, esta paciente que ya tiene 34 semanas y que está viniendo a su primer control, no ha venido a otros controles, su primer control, entonces, y aparte es una madre RH negativa, entonces lo que uno primero tiene que hacer aquí es ver cómo es el bebito y le hace una ecografía Doppler. ¿Y por qué le hace una ecografía Doppler? Con la finalidad de ver cómo se encuentra la arteria cerebral media. ¿Por qué razón? Porque la arteria cerebral media es una de las arterias principales del circuito cerebral, ¿no? Tiene una vasodilatación estupenda, pero esta vasodilatación solo se va a dar, ¿no? Como medida de rescate. ¿En qué sentido? Recuerda que si un vasito, ¿no? No le llega poca sangre, entonces el vasito va a decir, uy, no tengo mucha sangre, mejor me dilato para que haya mayor cantidad de sangre. Ese fenómeno se va a explicar en la arteria cerebral media. Es por eso que como tiene un mayor calibre, la sangre va a entrar más rápido y en mayor volumen. En mayor volumen entra la sangre. Entonces, en una paciente que tiene anemia, perdón, madre RH negativa y el hijo también es RH, ¿no? RH, pero RH positivo. Entonces, en una paciente que tenga ese tipo de diagnóstico de incompatibilidad de grupo sanguíneo, entonces uno tiene que hacer su ecografía Doppler. Si la ecografía Doppler, la arteria cerebral media, está vasodilatada, eso es mal pronóstico, ¿no? Porque significa que está la arteria dilatándose más porque no hay nutrientes ni siquiera en el cerebro, ¿no? O que, que el flujo o la velocidad por la que están recorriendo la sangre digamos, en este vaso, que es la arteria cerebral media, esta velocidad, más bien al contrario, ¿no? Por lo general, tenga a disminuir, ¿no? Entonces, eso es importante. Bien, entonces, no se olviden de esto. Bien. Entonces aquí se toma la cerebral media. Entonces, en síntesis, una paciente con incompatibilidad de grupo RH o AB, como quieran, ¿no? Y que ya tiene CUMS positivo, si tiene CUMS positivo, lo único que yo voy a hacer es tomar a cada rato el Doppler de la cerebral media para que me diga cuándo sacar ese bebito. Pero si el CUMS indirecto es negativo, quiere decir que esa paciente no está sensibilizada y por ende yo voy a tener que sensibilizarlo cuando tenga o cuando esté entre las 28, ¿no? y 32 semanas para hacerle, ¿no? su sensibilización con inmunoglobulina anti-D o como esa paciente que ya tiene 34 ya se pasó, yo le hago a las 72, dentro de las 72 horas del parto. Bien, muy bien. Gestante O negativo con pareja O positivo no sensibilizada, o sea, está bien. ¿Entre qué edad gestacional en semanas se debe recibir la inmunoglobulina antidet? Ya lo habíamos dicho, se recibe entre las 28 y 32. Bien, se recibe esta inmunoglobulina anti-D entre las 28 y 32 semanas de edad gestacional. No te olvides. ¿Y dónde también se puede recibir como chance? Dentro de las primeras 72 horas postparto. Postparto. Primípara RH negativo con esposo RH positivo y RN RH positivo. ¿Cuál es la conducta a seguir? Esta paciente ya dio a luz porque dice primípara, ¿no? Es su primer hijito. Entonces, ¿qué cosa tengo que hacer? Vacunarla, porque es una RH, ella es una RH negativo. Por ende, la vacunación se debe hacer dentro de las 72 horas postparto. Muy bien. El aumento en el gasto cardíaco y la disminución de la viscosidad de la sangre que se puede producir en un feto de madre RH negativa nos obliga a descartar la presencia de qué cosa. Entonces, recuerdan, ¿no? Si la paciente, ¿no? Si la paciente está teniendo una isoinmunización o incompatibilidad, ¿no? De grupo sanguíneo,
una isoinmunización. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el vasito del cerebro se va a dilatar. Hay una dilatación de la arteria cerebral media. Bien, estamos hablando, claro, ¿ah? ¿Para qué? Porque necesita más flujo de sangre, pues, necesita más cantidad de flujo de sangre. Bien, y eso nos indicaría qué cosa, que está llegando mayor cantidad de sangre al cerebro y a órganos vitales, como ya habíamos hablado, glándula suprarrenal, corazón, cerebro. ¿Y por qué razón? Porque se están lisando por la incompatibilidad en otros sitios y entonces el bebito puede estar entrando en anemia fetal. Entonces recuerden que los bebitos que son, o las pacientes, perdón, que tienen un embarazo en donde hay una incompatibilidad de grupos sanguíneos, el bebé está expuesto a que desarrolle una anemia fetal. Una anemia fetal, porque están lisando los glóbulos con las justas y los que estoy recogiendo los estoy repartiendo en órganos principales, como cardiovascular, sistema nervioso, corazón, por ejemplo, etcétera. Primigesta de 22 semanas, RH negativa, no sensibilizada. ¿Cuál de las siguientes acciones sería la más adecuada a realizar durante el control prenatal? Entonces, mira, tiene 22 semanas, es RH negativo y no está sensibilizada. Entonces, a esta paciente, ¿no? Uno tiene que administrarle qué cosa? Su inmunoglobulina anti-D. ¿Entre qué semana? 28 y 32 semanas. Aprovecha ahí en ponerlo, ¿no? La inmunoglobulina anti-D. No te olvides, ¿ah? Es importante. Muy bien. Mujer de 37 años de gestación sufre accidente de tránsito, llega cadáver al hospital. ¿Qué tipo de muerte materna es? Entonces no te olvides que ese es un tema muy fácil. Las muertes maternas pueden ser, ¿no? Directas o pueden ser indirectas. Una muerte materna será directa cuando la causa de la muerte es una causa obstétrica relacionada con el parto o con la cesárea que se le haya hecho, ¿no? O el procedimiento, ¿no? Este, Y una muerte materna será indirecta cuando la causa es de cualquier otra explicación, ¿no? Cualquier otra, menos obstétrica. Por ejemplo, si una paciente gestante muere de un infarto agudo a miocardio, entonces esa paciente tiene una muerte materna indirecta porque la mató algo que no pertenece para nada a la gestación. Doctor, una paciente murió por convulsionada por preeclampsia. Ah, no, eso sí, porque la preeclampsia es una enfermedad, es un trastorno de la gestación. Por ende, si la paciente muere por esto, entonces es una muerte directa, ¿no? Y aquí, por ejemplo, la paciente tuvo un accidente de tránsito. El accidente de tránsito no tiene que ver nada con una causa obstétrica. Por ende, será una muerte materna indirecta. La clave es la letra B. La razón de la muerte materna se determina entre el número de defunciones maternas como numerador y el número de nacidos vivos como denominador. Ya, pues, eso es algo ya teórico en realidad, ¿no? Este, es el número de defunciones maternas, ¿no? O de muertes maternas, sobre el número de nacidos vivos, ¿no? Pero lo multiplican por 10 a la 5, por 10 a la 5. ¿No? Todo lo multiplican por 10 a la 5. Entonces, aquí básicamente la clave es la letra A. Gran multigesta a término sin control, dice prenatal. Mira, gran multigesta, pero que dice que tuvo contracciones buenas, dilatación completa y luego del parto fallece por atonía. La atonía uterina es una causa de hemorragia postparto. Entonces, lo que está pasando aquí es que esta paciente murió por una causa obstétrica. Por ende, la clave es directa. RM del 2018, mira qué fácil. Mujer, 35 semanas de edad gestacional, con diagnóstico de estenosis mitral. Te pregunto, la estenosis mitral, a pesar de que se haya agravado y la haya agravado, ¿no? Y que haya fallecido la paciente, ¿constituye una causa obstétrica? No. Por ende, lo que corresponde a esto es una muerte que es una muerte materna del tipo indirecto, ¿no? Una muerte materna indirecta. ¿Ya? Muy bien. Muerte materna indirecta. Listo.
No es una muerte no obstétrica hacia secas, es una muerte materna indirecta, es el nombre completo. ¿Cuál es la causa más frecuente de muertes en zonas urbanizadas? Entonces, en zonas urbanizadas son los trastornos hipertensivos. Bien, en cambio, en zonas rurales son las hemorragias postparto, la primera causa, la primera causa. No te olvides. Acá en Lima, los trastornos hipertensivos. Entonces, en esto, la causa más frecuente de causas maternas en zonas urbanas, ¿cuál será? Salta a la vista, obviamente, los trastornos hipertensivos como la preeclampsia, eclampsia. Muy bien. ¿Cuál es la segunda causa de muerte materna en el Perú? Entonces, es obvio que si no, si en un primer lugar, ¿no? Dado que tenemos a la sierra como primer lugar de causas de hemorragia postparto, ¿sí? Entonces, el segundo lugar van a ser los trastornos hipertensivos. Entonces, en primer lugar, ¿no? A nivel nacional son las hemorragias. Y en segundo lugar, los trastornos hipertensivos, las preeclampsias. Ese es a nivel del Perú. No te olvides que esta relación va a cambiar ¿cuándo? Cuando estamos en zona urbana o cuando estamos en zona rural. Porque en zona rural esto se conserva, pero en zona urbana primero van las preeclampsias y segundo van las hemorragias postparto. ¿Bien? Bien, con esta pregunta vamos a descansar. Dice, gestante de 35 años, gesta 3, ¿no? Para 0212, con edad gestacional, no se tiene dos hijitos, mira, que son pretérmino, ¿ah? Son dos hijos pretérminos tienen. Por- ¿Ya? Con edad gestacional de 16 semanas, fecha última regla confiable, acude al puesto de salud para la atención prenatal. ¿Cuál es el factor de riesgo más importante para referir a esa paciente al especialista? Entonces, es una paciente que tiene dos hijos vivos, pero los dos han sido prematuros. La paciente tiene 35 años. La paciente probablemente no tiene controles, ¿no? Entonces, es su primer control. Entonces, ¿qué factores de riesgo tenemos en esta paciente? Uno, edad materna avanzada, porque tiene 35 años a más. Dos, ¿qué más tiene? Tiene antecedente de prematuridad. Prematuridad. Tres, es multigesta. Multigesta. Cuatro, ¿qué otro factor de riesgo tiene? Ya, y no controles prenatales, pues, porque es su primer control que tiene. Entonces son cuatro factores de riesgo. Y te pregunto, ¿cuál de esos cuatro es el más importante por el cual le dirían a la paciente, señora, tú no debes tratarte aquí, debes tratarte en el hospital, donde está el ginecólogo, etcétera? Entonces, ¿cuál va a ser? El antecedente de prematuridad. Porque el antecedente de prematuridad me va a decir, este bebito que se está formando, es probable que también sea prematuro. Bien. Por ende, aquí la clave A es al tener un parto prematuro previo, eso es un factor de gravedad. Bien. Digamos de riesgo, más importante. Vamos a retomarla. Entonces, acá nos preguntan en esta sección, nos dicen, gestante de 31 semanas que ingresa a emergencia por presentar desde hace 8 horas contracciones uterinas de regular intensidad y frecuencia. ¿En qué caso está contraindicado? Contraindicado el uso de tocolíticos. Entonces, hablemos un poco de la tocólisis. La tocólisis viene a ser el hecho de frenar las contracciones, disminuir las contracciones. ¿Y por qué yo quisiera disminuir las contracciones en una paciente gestante? Porque probablemente la paciente tiene un bebé que está prematuro, ¿no? Por prematuridad, pero no cualquier prematuridad, sino aquella prematuridad que está antes de las 34 semanas de la edad gestacional. Uno. Dos. ¿Por qué quiero disminuir las contracciones? Porque quiero que el bebé madure, ¿sí? O tenga una madurez pulmonar. Eso se obtiene después de las 24 semanas, pero lo pueden hacer de forma teórica y artificial con corticoides, como la betametasona, como la dexametasona. Bien, y además también para que esté neuroprotegido, tenga neuroprotección. ¿Y esto con qué se logra? Con el sulfato de magnesio. Mínimo 4 horas de infusión. Entonces, yo puedo aplicar esta tocólisis a los pacientes, pero ¿en qué paciente de la que está acá no debería aplicar tocólisis? En la que está dilatando un cervical 1 centímetro, normal, porque ella está en amenaza de parto pretérmino. En la que tiene RPV de ruptura prematura y membranas,
Si es que esta tuviera contracciones uterinas, también le pongo su tocólisis. En la placenta previa que tenga contracciones, también le pondría su tocólisis. Y en la restricción de crecimiento fetal, los RCU también, pero las coriolonitis no, porque esto hay que desfocalizar, desfocalizar. Bien, es la clave de la letra A. Recuerden que se tiene que sacar el foco de donde que se está produciendo la fiebre, la leucocitosis, la desviación izquierda. La clave de la letra A. Bien, gestante de 33 semanas llega por dolor y contracciones. Al examen le encuentran dos contracciones en cada 10 minutos y los latidos fetales están normal. El cervix, mira cómo está. Anterior, lo normal es que esté posterior. Acortado, lo normal es que esté largo de 3 4 centímetros. Reblandecido, lo normal es que esté de consistencia firme y no sangrado. Entonces hay modificaciones de cervix, claro, porque mira, hay buenas contracciones. Pero yo necesito que ese bebé nazca. No, no necesito que el bebé nazca, porque todavía es prematurito, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer es tocolizar. ¿Bien? Yo voy a tocolizar. Bien, ahora. En alguna de las preguntas de acá, ¿hay la alternativa de tocolizar? No hay la alternativa de tocolizar. Doctor, le doy progesterona, tranquilo. Entonces, yo lo que voy a hacer es, voy a decir, ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a neuroproteger y voy a madurar su pulmón, porque este bebito tiene alto riesgo de que se salga. La madurez pulmonar está recomendada hasta antes de las 34 semanas, mientras que la neuroprotección está indicado obligatorio antes de las 32 semanas. Algunos lo extienden hasta las 34, pero es hasta las 32 en realidad. Entonces, la clave en esta pregunta en el cual el feto tiene 33 semanas, ¿no? 33 semanas y está el cervix acortado y está con modificaciones, es que yo le maduro el pulmón. Le tengo que madurar el pulmón. Gestación, dice, con índice de líquido amniótico en 26, o sea, está más de 25 milímetros, perdón, centímetros, o sea, es un polidramnio leve y un pozo vertical mayor de 9 centímetros. Lo normal es que tenga un pozo de 8 centímetros. Estaría asociado con mayor probabilidad a qué cosa. Entonces, tengo una paciente que tiene un polidramio. Los polidramios son más relacionados a qué? A Potter, no es oligo, ¿no? A insuficiencia placentaria no tendría, tendría más bien hila disminuido, entonces también oligo. Uropatía obstructiva fetal también va para oligo, entonces es diabetes materna. La diabetes materna tiene esa predisposición a que el feto, a que el embarazo, perdón, curse con polidramnios. Y entonces es ahí donde dice, entonces, ¿cómo puedo tratar ese polidramnios, no? Entonces, ese polidramnios, dependiendo si es un polidramnios el que te está produciendo disnea severa, entonces tienes que intervenir de forma aguda. ¿Haciendo qué cosa? Haciendo una amniocentesis. Amniocentesis evacuatoria, porque también hay amniocentesis diagnóstica. Y eso me sirve a mí cuando, ¿qué cosa? Cuando yo quiero ver si el bebido tiene alguna trisomía o algo, ¿no? Pero esta no, esta es solamente para quitar volumen porque te está dejando sin aire, por decirlo así. Ahora, dentro de las cosas que también uno puede hacer para el polidramios es dar AINES. ¿Cómo qué cosa? La indometacina. Indometacina. Bien, listo. Entonces la clave de la letra B. ¿A qué alteraciones se asocia el oligohidramnio? Entonces, el oligohidramnio se asocia a qué alteraciones? Entonces uno se explica, dice, a ver, yo tengo acá la bolsa amniótica, acá está el embrión, está, está. Listo. Bien. Entonces te pregunto, este embrioncito que está, tiene su líquido amniótico, ahí está su líquido amniótico. ¿Por qué es que el líquido amniótico existe? ¿Quién forma el líquido amniótico? Lo forman varias estructuras. Una y la mayor producción es la orina. La orina. Forma la mayor cantidad de líquido amniótico, seguido secreciones, de las secreciones que botan de algunas estructuras, como por ejemplo a nivel pulmonar. Pero también es producido por los amnioblastos.
en poca cantidad, ¿no? Entonces, si yo le estoy diciendo que la orina pertenece o es el que le da el mayor volumen al perdón, al líquido amniótico, entonces el oligo significará que el bebito está orinando poco. Claro, ¿no? Está orinando poco. ¿Por qué estará orinando poco? Porque capaz no tiene riñón, quién sabe, ¿no? O estará obstruido algún sistema de su conducto, ¿no? De su conducto urinario. Entonces, un onfalocele no tiene por qué darme oligo, una obstrucción intestinal tampoco, una atresia de esófago tampoco. Entonces, porque al contrario, las atresias de esófago, ¿no? El líquido no lo toman, ¿no? Y se está quedando todo ahí. Y como la sangre también va por el cordón umbilical, sí forma orina, y forma bastante orina y no lo toma, y más bien esto está asociado a un polihidramnios, polihidramnios, ¿bien? Pero aquí la clave salta a la vista es que no tenga riñones. Si no tiene riñones, ¿cómo va a formar orina? No va a formar, por ende va a estar en oligoamnios. ¿Cuál de las siguientes patologías es causa de oligoamnios? Una causa de oligoamnios, entonces ya lo hemos visto en la diapositiva anterior, que no tenga riñones, pues no, una agenesia renal. En cambio, la diabetes mellitus es una causa de polihidramnios. Aquí la clave es la letra C. Bien, entonces para que lo tengan bastante en cuenta, es esa la clave. Gestante de 28 semanas, perdón. Gestante de 28 semanas con diagnóstico de epilepsia sintomática sin tratamiento. Mira, tiene epilepsia y está sintomática, pero no toma tratamiento. Entonces, si me dijeran que tomara tratamiento, probablemente haya alguna malformación congénita, porque cómo va, porque recuerda que son teratogénicas, ¿no? Esas pastillas que van para la epilepsia. Pero como me dice que no tiene tratamiento, pero está sintomática, entonces en cada cuadro convulsivo, esta paciente puede tener, digamos, una supresión del flujo vascular, ¿no? Claro está. Entonces, ¿cuál complicación es más frecuente que presente el bebito? Al haber algo como esto, es que el bebito no va a recibir los nutrientes adecuados y por ende va a quedar pequeñito, ¿no? El bebito va a quedar pequeño, un RCIU. Madres con epilepsia, no te olvides, esta es mnemotecnia clásica, se relacionan con RCIU, ¿ya? Muy bien. De los siguientes factores conocidos como responsables del retardo de crecimiento, o sea, de RCIU, ¿cuál está relacionado con el tipo uno? Entonces recuerda, esto ya es antiguo ya en realidad, ¿no? Esto es muy antiguo. Antes consideraban la siguiente clasificación. Mira, y este es año 2015. Antes clasificaban así de la siguiente forma, ¿no? Acá va el RCIU tipo uno y acá va el RCIU tipo 2. Y acá al medio, ¿qué cosa iba? ¿No? El límite que son 32 semanas. Entonces, antes de las 32 semanas, por lo general son RCIU tipo uno, que son de causas cromosómicas. Cromosómicas. En cambio, después de las 32 semanas, el RCIU que se instala es el RCIU tipo 2 y quien está, digamos, relacionado ahí ya no son las cromosomopatías, sino alguna insuficiencia placentaria. Insuficiencia placentaria. Bien, esto con los RCIU son los llamados simétricos, los tipo uno, los tipo 2 son los asimétricos. Son asimétricos. Bien, no te olvides. Entonces, ¿cuál es la que está relacionada con el tipo uno? Que en ese momento preguntaban, era esto. Entonces, son las cromosomopatías, los factores genéticos. ¿Bien? En cambio, la toxemia, o sea, la preeclampsia, la hipertensión arterial, ¿no? El DPP, todo esto, ¿no? Aunque sobre todo las dos primeras están relacionadas, sobre todo para los RCIU tipo 2. Los RCIU tipo 2. En cambio, ya, esto se pueden preguntar, en cambio, este, el, la denominación ahora es RCIU tipo uno, tipo 2, tipo 3, tipo 4, de acuerdo con Censo Delphi, que nos dice que ubican ya no si es que es temprano, tardío, si es cromosómico, no, ya no ubican eso ya. Ahora solamente te dicen cómo está el Doppler, si es que el Doppler está alterado, o el Dojo, o el Doppler, está totalmente con un ducto venoso con una reversa, con una arteria umbilical con diástole ausente, etcétera, no sé. Entonces, esa es una clasificación en base al Doppler, al Doppler. Bien,
Listo, que es lo mismo, es el mismo cuadro de acá, solamente que acá te mencionan cuándo debes acabar un RCIO tipo uno a las 37, el tipo 2 a las 34, el tipo 3 a las 30 semanas, ¿no? Ya tienes que ir culminando porque si pasan esos, tienen alto riesgo de morir. Bien. Mujer, 28 años y 32 semanas de edad gestacional. Dice, con pérdida de líquido en moderada cantidad. El feto está de cabecita y todo está bien, ¿no? Hay contracciones un poco aisladas, pero mira, tiene 32 semanas. Entonces, tacto vaginal, cuello cerrado. Entonces, si el tacto está el cuello cerrado, ¿no? Entonces, al momento tiene un RPM. ¿Por qué RPM? El RPM significa la ruptura de las membranas como mínimo una hora antes de que se produzca el trabajo de parto. Entonces, aquí la clave es la letra B, ¿no? Porque esa paciente va a tener una ruptura de membrana nada más. ¿Y cuál de las siguientes definiciones corresponde a la ruptura de membranas? Entonces, es la definición que acabo de decir hace un momento. Es aquella ruptura antes del inicio del trabajo de parto hasta una hora antes. Siempre hasta una hora antes. Por ejemplo, si yo tengo una paciente que estaba en 3 centímetros de dilatación y ahora, ¡pum!, rompió membranas y está en 4 centímetros, esa paciente no tiene RPM. Tú dirás, pero doctor, se ha roto la membrana. Sí, pero ya había estado en trabajo de parto ya. Ya era esperable ya. En cambio, en estos pacientes no. Muchas de ellas llegan con el RPM y sin dilatación, como está en el gráfico. Bien. Dice, la rotura prematura de la membrana se produce ¿cuándo? Antes, durante o después, habíamos dicho. Se produce antes, ¿no? Antes del comienzo. ¿Cuánto tiempo antes? Una hora. Una hora. Listo. ¿Cuál de las siguientes patologías incrementa el riesgo de rotura prematura de membranas y parto pretérmino? Entonces, una paciente tiene más riesgo de que tenga RPM si es que tiene infecciones del tracto urinario. Por ejemplo, cistitis no es tanto, más que la cistitis, las pielonefritis. Pielonefritis. Una, dos. Este, ¿Qué otra cosa te incrementa más el riesgo de un parto pretérmino? Que la paciente tenga alguna infección a nivel vaginal, como por ejemplo la vaginitis, ¿no? La vaginitis, que es en este caso la alternativa E, ¿no? Entonces, la vaginitis por tricomona, que te dan un flujo verdoso con burbujas, que cuando describan el caso te lo van a escribir así, vas a ver, ellas están relacionadas con RPM de parto pretérmino, ¿no? Y el parto pretérmino. Pregunta 117. Gestante de 30 semanas, dice, de 30 semanas, por fecha última regla, que presenta rotura de membrana desde hace 3 días, funciones vitales normales y los latidos también están normales. No tiene dinámica. Entonces, ¿qué estamos? Ante un feto prematuro. Feto prematuro que ya no tiene dinámica, pero tiene una rotura de membranas. Entonces, lo que tenemos que hacer en un inicio, luego de hidratar a la paciente, tenemos que darle su antibiótico profilaxis. Profilaxis. ¿Listo? Entonces, porque mientras voy haciendo que madure su pulmón, claro, tengo que hacer que madure el pulmón, del bebito, ¿no? Porque tiene todavía 30 semanas. Inclusive, le puedo dar neuroprotección con sulfato de magnesio, ¿bien? Por al menos 4 horas. Entonces aquí la respuesta de la clave es la E, una antibiótico-terapia. Y te preguntan a ti, ¿con qué antibióticos se trata en el RPM? ¿Con qué antibióticos? Habíamos dicho con qué antibióticos. Con ampicilina. Con ampicilina y gentamicina. Pero lamentablemente estos no son de mucha facilidad en el estado y lo que recomienda la OMS es darte cefalosporinas. Cefalosporinas de, este, de primera generación, de primera generación. ¿Como quién? Por ejemplo, ahí tenemos a la cefazolina, ¿no? La cefazolina es la que se tiende a emplear, ¿no? También puede ser amoxicilina, también claro está. Bien. Gestante a término sin control previo, con laboratorio de 9,7. Mira, esta paciente está a término, está anémica, tiene 9,7. Esto es una anemia moderada.
y tiene hematocrito de 30, que está bien, lo corresponde con esa hemoglobina, pero dice que tiene un volumen corpuscular medio de 75 femtolitros. Entonces recuerda que un glóbulo rojo, ahí está, por lo general debería medir entre 80 a 100. Entre 80 a 100 es lo normal que debe medir su volumen corpuscular medio. Si tiene menos de 80, se llama microcítico. Si tiene más de 100, se llama macrocítico. Entonces, esta paciente salta a la vista, tiene una anemia que es microcítica, que es una anemia carencial, porque no comes adecuadamente. Gestante de 35 semanas, hace 3 días, refiere prurito intenso a predominio palmoplantar, sobre todo en las noches. Cuando te digan de esta pregunta, para la oreja bien, mira, en el año 2015, paciente que tiene prurito, dice, a predominio de palmas y plantas. En la colestasis pican las palmas y las plantas. Y como dice acá, sobre todo en las noches, bueno, ese es también bastante certero, que en las noches es donde más les pica, ¿no? Y más aún, si cuando te dicen que en la familia no hay pacientes que tengan pieza picazón. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Que tenga una colestasis gestacional. Una colestasis gestacional. Y el diagnóstico de colestasis gestacional se hace midiendo el nivel de ácidos biliares. El nivel de ácidos biliares. Estos ácidos biliares, lo normal es que sean menor de 10. Pero si los ácidos biliares se encuentran entre 10 y 90, ¿no? Entre 10, perdón, entre 10 y 40, ¿no? Entonces uno dice, uy, esta paciente ya está con colestasis gestacional. Entonces tengo que ir parando, viendo si la puedo monitorizar o no, cómo va a salir por vía vaginal o no. Y si es que el valor de los ácidos biliares llega hasta 100, entonces ni modo. Esta paciente sí o sí tiene que terminar su gestación porque el bebito tiene alto riesgo de que fallezca. Así de grave es la colestasis gestacional. Gestante en sala de expulsivo. Dice, luego de la salida de la cabeza fetal, al realizar la maniobra de tracción de rutina, se evidencia impactación de hombro anterior a nivel de la sínfisis púbica materna. ¿Cuál es el factor de riesgo para el evento descrito? Entonces, mira, estaba saliendo el bebito y se impactó el hombro anterior a nivel de la sínfisis púbica materna. Entonces, ¿cuál es el factor de riesgo para que el evento haya pasado, para que haya pasado este enclavamiento? Es que probablemente el bebito era gordo, ¿no? Probablemente. Entonces, ¿habrá tenido un parto pretérmino? No. Nuliparidad tampoco. Gestante materna, perdón, desnutrición materna, entonces tampoco. Un parto precipitado tampoco. No tiene que ver nada, más bien al contrario, aquí hubiera dado a luz. Pero la diabetes materna sí, ¿no? Dentro de ello sí, porque recuerda que la diabetes materna te va a conllevar a la formación de fetos macrosómicos. Macros. Bien. Gestante de 22 semanas, obesa, con antecedente de macrosomía fetal. Tiene una glucosa basal en 100 miligramos por decilitro. ¿Qué se debe hacer según la norma técnica de atención prenatal? Entonces, bien, a ver. En esta paciente, ¿no? Que es importante que tú tienes que recordar, yo digo, ¿no? Si tengo yo una paciente, si tengo yo una paciente que durante su, digamos, durante su primera visita que ha tenido la paciente, yo le encuentro, ¿no? Una glucosa que está, una glucosa basal, una glucosa basal, que está por encima de 126 miligramos por decilitro. Entonces yo digo, y tengo todavía 2 tomas seriadas de esto, entonces esta paciente tiene un riesgo de que esté para desarrollar una diabetes gestacional. Bien. O que yo le encuentre una glucosa al azar mayor o igual a 200 miligramos por decir, igual, ¿no? En 2 tomas, tal vez, en 2 tomas por lo general, también yo ya hago el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico para esta paciente, para una diabetes gestacional. Doctor, no tiene nada de eso, entonces la paciente tiene su glucosa normal, pero
yo le voy a hacer alrededor de las 28 semanas, ¿no? Su test de tolerancia oral a la glucosa. Entonces, las pruebas de tolerancia oral a la glucosa pueden ser de un solo paso o pueden ser de dos pasos, ¿no? Por ejemplo, la ADA recomienda de un solo paso, ¿no? Y la ADA te dice, en ayunas mide la glucosa. En este caso, si es mayor de 92, le pones un punto. Después, una hora después de la sobrecarga de la glucosa, ¿no? Le mides y corroboras, ¿no? Si tiene más de 180, ¿no? Más de 180 a la primera hora, entonces será también un punto. 2 horas después de la sobrecarga de glucosa, si tiene mayor o igual a 153, tendrá otro punto. Bien, no te olvides. ¿Esto cómo lo logra? Dando una solución, que es una solución azucarada, que tiene aproximadamente 75 miligramos de glucosa, ¿no? De glucosa. Entonces, si yo basta con que tenga un punto de los tres, uno, así me sea uno positivo, entonces yo ya voy a tener el diagnóstico de diabetes gestacional. El colegio americano te dice no aguarda, yo voy a cambiar ligeramente los términos y te dice, ¿no? Vamos a hacer la prueba, ¿no? Vamos a hacer la prueba de dos pasos. ¿Sí? En la prueba de dos pasos, la ADA te dice, primero le voy a hacer una sobrecarga con 50 gramos de glucosa. Si yo le doy 50 gramos de glucosa a la paciente y a la hora yo le detecto que tiene 140, ¿no? Mayor o igual a 140, ¿no? Miligramos por decilitro de glucosa, entonces yo puedo decir, uy, esta paciente es candidata para que siga el segundo paso. Y el segundo paso ya no administra 50, sino administra 100 gramos de glucosa. 100 gramos de glucosa. Y cuando yo le doy 100 gramos de glucosa, entonces a la paciente le voy a tomar todas estas medidas. En ayunas debería tener, ¿no? Debería tener menor de 95, pero si tiene más de 95, le da un punto. Si a la hora, si tiene más de 180, le da otro punto. A las 2 horas, si tiene más de 155, le da otro punto. ¿No? Ahí va uno. Otro punto. Y si a las 3 horas está mayor o igual a 140, otro punto más, ¿no? Entonces, aquí basta que tengas mínimo dos de cuatro valores, como para ya decir, esta paciente tiene diabetes gestacional. Bien, entonces, esos son los valores que tenemos que recordar. Ahora, tenemos a una paciente en el caso clínico que tiene una glucosa basal de 100. Glucosa basal de 100, está un poquito elevadita. Pero, ¿qué se debe hacer? Básicamente, de acuerdo a la norma técnica, se debe repetir, ¿no? O realizar, perdón, una prueba de la tolerancia a la glucosa, porque esto de acá, este valor de 100 está como que ambiguo, porque recuerda que tiene que ser mayor de 126 basal para ser diabetes gestacional, ¿no? Y lo normal es que tengan 95. Entonces, como está en intermedio, tengo que repetirle, no tengo que hacerle la prueba de la tolerancia oral a la glucosa. ¿Bien? ¿Cuáles son de las malformaciones congénitas que se presentan con mayor frecuencia en hijos de madres diabéticas? A la cabeza, y eso yo pregunta, las malformaciones cardiovasculares. Y sobre todo, ¿cuáles? Los defectos de tabique. Los defectos del tabique. ¿Y de qué tabique? Sobre todo, del interventricular. No te olvides. Defecto del tabique interventricular. Primigesta de 25 semanas en controles prenatales sin antecedentes importantes. Examen físico, altura uterina de 25 centímetros. Mira, de 25 semanas para 25 centímetros coincide. Latidos cardíacos fetales en 150 por minuto, ecografía morfológica normal, pero tiene un test de tolerancia oral a la glucosa en 75. O sea, perdón, con 75 gramos, es decir, de un solo paso, cada vez que leas esto de frente, esto significa de un solo paso, dice que el basal está en 94, o sea, está ligeramente menor a lo esperado, ¿no? Lo esperado en 95, normal. Pero mira, a la hora está en 190 miligramos por decilitro. Entonces, esto normalmente, ¿no? Debería estar menor de 180, ¿no? Y a las 2 horas tiene 170. O sea, debería estar menor de 153, ¿no?
o 105, o dependiendo, claro está, la escuela que te mencionen, 153, 155, pero igual está súper alto. Entonces, esto que está acá también le da un punto, igual que Vegeta, ¿no? Bien, en la parte de acá, en este caso, si es que a la paciente recibe una glucosa, ¿no? Una glucosa de 75 gramos y a la hora digamos, se le detecta una glucosa de 190, está muy por encima del valor, le va a dar un punto también de la misma forma. Por ende, esta paciente ya tiene 2 puntos de los 3 puntos, ¿no? 2 puntos de los tres del esquema de un solo paso. Entonces, si ya tiene 2 de 3, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Hacer el diagnóstico de diabetes gestacional. Por ahí puede haber una pregunta y decir, ¿no? Doctor, ¿qué pasaría si mi paciente tiene 100 de glucosa en ayunas? Y le vuelvo a repetir otra vez en otro día, igual sigue teniendo 100 de glucosa en ayuna. Y cada vez que le repito tiene 100, 105, 110, nunca llega a ser mayor de 126. Entonces, cuando sucede esto, estamos hablando de que la paciente puede tener un cuadro de diabetes mellitus, ¿no? O sea, hay que tener cuidado con esto. Una cosa es la diabetes gestacional, que para eso se hacen estos test de un solo paso, de 2 pasos, pero cuando la paciente, su valor está entre 92 a 126, ¿no? Si el valor de glucosa se encuentra entre este rango, probablemente tenga una diabetes mellitus. Bien, no se olviden de esto. Esto es importante, ¿ah? Porque esto está en la norma técnica. El test de 2 pasos tiene un nombre. Se llama el test de O'Sullivan. El test de O'Sullivan, ¿ya? Y no se olviden, test de O'Sullivan, primero con 50 gramos de glucosa y luego con 100 gramos de glucosa. Y el punto de corte acá para hacerle el de 100 gramos es que en el de 50 le haya salido la glucosa mayor o igual a 140. ¿Bien? Muy bien. ¿Cuál es la patología más grave, ¿no? En los recién nacidos hijos de madre diabética? Entonces, de por sí, la patología más grave de los recién nacidos hijos de madre diabética son las alteraciones que puedan haber, ¿no? Por la prematuridad. Recuerda que los pacientes que son hijos de madre diabética, por lo general son macrosómicos, ¿no? Pueden tener problemas cardiovasculares, pero van a sufrir de prematuridad. Y como van a sufrir de prematuridad, es el pulmón el que va a estar alterado. Y por ende van a tener más predisposición, ¿no? Para que puedan desarrollar, ¿no? Enfermedad de membrana hialina. Bien, la enfermedad de membrana hialina, ¿no? Entonces, aquí la alternativa es la letra C. Gestante obesa de 12 semanas que acude a consulta tiene el antecedente de bebé macrosómico en parto anterior. Se le solicita glicemia en ayunas, la cual sale normal. ¿Cuál es el paso a seguir? Entonces, tengo una paciente que tiene 12 semanas y es obesa. Mira lo que está diciendo. Y tiene un antecedente de macrosomía. O sea, probablemente este embarazo también vaya a ser para un macrosómico, ¿no? Porque es obesa, tiene todos los factores de riesgo. Pero su glicemia ha salido normal. Entonces, por más de que la glicemia sale normal, lo que yo debo decir es, ¿qué cosa? Señora, o tenemos nosotros que solicitarte tu test de tolerancia oral a la glucosa a las 28 semanas. Bien. Y obviamente en cada control yo voy controlando siempre su glicemia también, ¿no? Entonces, para esta paciente se le debe solicitar su test a las 28 semanas. No se le, el hecho de repetir glicemia a la semana no es meritorio. No es que yo le voy a estar pidiendo o pinchando el dedo cada semana como glicemia capilar. No, no es así. Porque para eso hay test, pues.
Y lo otro es dar dosis profiláctica de insulina. Para empezar, eso no existe, ¿no? Eso no existe la dosis profiláctica de insulina. Recuerda que dentro de los antidiabéticos, la metformina, la paciente puede continuar tomando su metformina. Los que están contraindicados son la glibenclamida, por ejemplo, o la glimepiride, por ejemplo, pero la insulina no está contraindicada, sí se puede dar, pero la insulina es un fármaco que por lo general lo dan en hospitalización. Hospitalización, ¿bien? O cuando la paciente ya no logra regularlo con la metformina. Entonces aquí la clave es la letra B. Solicitas un té de tolerancia a la glucosa en esa semana de edad gestacional. ¿Cuál es la complicación más frecuente asociada a diabetes gestacional? Entonces, el hecho de que tenga diabetes gestacional hace de que el embarazo se torne de alto riesgo. Se ha visto una relación de la diabetes gestacional con los trastornos hipertensivos, ¿no? Se ha visto bastante. Entonces, no es novedad ver que acá hay un diabetes, que la paciente tiene diabetes y además tiene una hipertensión gestacional o una preeclampsia sin criterio de severidad, por ejemplo. Es común esto. Bien, aquí la clave es la letra A, eso es por asociación. Uno diría, la complicación no sería, doctor, una distosia de presentación, o sea, que por una macrosomía, por ejemplo, perdón, por un enclavamiento de los hombros, por una macrosomía. No, la pregunta es directa. ¿Cuál es la complicación más frecuente? O sea, asociada, ¿no? No a causa de la diabetes, porque la diabetes te causa macrosomía, y esa macrosomía una distosia de presentación. En cambio, acá son eventos separados, la diabetes gestacional y la preeclampsia, que digamos, están dentro de una misma persona y están asociados. ¿Bien? ¿Cuál de las siguientes es una complicación obstétrica asociada a la diabetes pregestacional? Entonces, para responder esa pregunta, si una paciente tiene diabetes pregestacional, entonces probablemente por ahí hay algún problema cardiovascular, el bebito tiene una ganancia de peso que no es la adecuada, dado que la diabetes pregestacional también promueve la macrosomía fetal, pero hay un hecho que es bastante relevante, que los pacientes con diabetes pregestacional deberían estar con NST o monitores continuos. ¿Por qué razón? Porque estas pacientes, el incremento de la glucosa alto hace generar que haya una muerte fetal intrauterina lo más pronto posible. Entonces, ten cuidado, particularmente en el hospital, pucha, se oyen bastante de estos, ¿no? De estos casos. Pacientes que tenían 32 semanas, 30 semanas, 34 semanas y que estaban ahí básicamente por un trastorno hipertensivo, ¿no? Que todavía no podían culminar porque eran prematuros y al final se terminan muriendo. ¿Y qué encuentras? Que tenían diabetes, tenían presión alta, ¿no? Y no tenían monitoreo a veces. Entonces hay que tener cuidado con eso. La letra A es la clave. En una gestante con diagnóstico de miomatosis uterina, ¿cuál es el tipo más frecuente de degeneración que presentan los miomas? Entonces, los miomas pueden presentar diferentes tipos de degeneración. Por ejemplo, pueden ser cálcica, es una de las degeneraciones más frecuentes, ¿no? Pero esta cálcica se da generalmente cuando hay o la paciente está a la senectud, ¿no? Otra es la degeneración roja, ¿no? Que el mioma literal se vuelve como una bola de carne y posteriormente tiende a disminuir, ¿no? Su tamaño, ¿no? Y se vuelve como algo hemorrágico, ¿no? Entonces, esta degeneración roja se da sobre todo cuando las pacientes se encuentran gestando, ¿no? Hay otras degeneraciones ya malignas como sarcomatosa, quísticas también que pueden haber, ¿no? Pero para esta pregunta nos dicen, en una gestante que tiene miomas, ¿cuál es la miomatosis o la degeneración de los miomas más frecuentes? Una degeneración roja, ¿no? Roja. Mujer, 27 años, gesta 2 para 1001 con gestación de 31 semanas, se acude a control prenatal rutinario. Su embarazo ha transcurrido normal, todo está bien, tiene miomas subserosos. Mira, los miomas subserosos no complican la fertilidad, todo lo contrario, ¿no? Te permiten
que la paciente pueda salir gestando, no hay ningún problema. ¿Cuál es el detalle con los miomas subserosos? Que te producen dolor, ¿no? Te producen dolor. Entonces, dice, al examen, altura uterina de 38 centímetros, probablemente deformado por la cantidad de miomas que haya. ¿Cuál es la complicación más probable asociada a la presencia de los miomas? Entonces, si es una paciente que tiene un útero grande, está con dolor, entonces fácil, esta paciente puede desencadenar parto pretérmino, porque por la misma razón de que está teniendo miomas ulcerosos que están irritando el útero, entonces puede generar contracciones, ¿no? Contracciones, como parto pretérmino. Gestante de 10 semanas sin antecedentes patológicos es hospitalizada por vómitos incoercibles. Mira, vomita un montón, está deshidratada, ha perdido 5 kilos de peso. En el examen la presión está normal, las funciones vitales también están normal. Mira, no está taquicárdica, como para decir que algo ha pasado de forma aguda, ¿no? No tiene exoftalmos, no hay bocio, piel y extremidades sin lesiones. O sea, todo está tirando como para una paciente que probablemente esté con náuseas y vómitos por una hiperemesis gravídica o sea alguna otra enfermedad que esté simulando esa opción. Que en este caso nos lo dan acá, dice T4 libre elevada y TSH disminuida. ¿Qué quiere decir? Que la glándula, que la glándula tiroides está hiperfuncionando y la TSH por eso es que está disminuida. Entonces, estamos hablando de un cuadro de un hipertiroidismo. Y este hipertiroidismo o esta crisis de hipertiroidea, el manejo indicado en un primer momento siempre va a ser con tratamiento de soporte. Si tú no dirías, doctor, propanolol o metimazol. Ah, es 10 semanas, perdón, es propiltiracilo o metimazol. No, a las 10 semanas es propiltiracilo. Pero primero tú tienes que, como te dije el día de ayer, tienes que fijarte de que en las claves no haya hidratación, no haya medidas generales, porque si no, esas van a ser las claves. En estas pacientes que tienen hipertiroidismo, uno primero tiene que corregir el medio interno, en parte de ello, ¿no? Mientras obviamente va administrando otros medicamentos. Pero primero colocas vía, colocas suero, ¿no? Pero está para que sea un tratamiento de soporte, ¿bien? ¿Cuál es el fármaco de elección en el tratamiento del hipertiroidismo en gestantes? Entonces, el fármaco de elección en el tratamiento de hipertiroidismo en gestantes va a depender de la edad gestacional que tenga. Si el embarazo está en el primer trimestre, entonces se procura que sea propiltiuracilo, tiouracilo. Y si es en el segundo o tercer trimestre, entonces se prefiere que sea metimazol. Metimazol. Entonces, de elección de por sí, lo ideal es que elijamos el propiltiuracil. Es lo mejor. Pero solo se puede dar en el primer trimestre. Bien, entonces la clave es la letra D. Puérpera tardía, obesa, que bruscamente presenta disnea, dolor torácico, cianosis, hemoptisis, se sospecha de embolia pulmonar. Es una pregunta más para la parte de cardio, ¿no? Entonces, si estamos con una paciente que tiene una embolia pulmonar, es una puérpera, así la tratamos como una paciente que, digamos, normal podemos hacer alguna prueba invasiva, ¿no? Entonces, ¿cuál será el método de elección para el diagnóstico? Entonces, de por sí, cuando uno tiene un cuadro de embolia pulmonar, entonces lo que tiende a proceder no es estudiar dímero D, nada de eso, ¿ah? Tiene que hacer un tratamiento de angiografía pulmonar, la angiografía pulmonar. Entonces, aquí hay una angiografía por resonancia y aquí hay una angiografía pulmonar bueno, básicamente una tomografía computarizada y dice aparte con multidetectores, ¿no? Entonces, lo más utilizado sería hacer una angiografía pulmonar siempre, más que estudiar el dímero D. ¿Cuál es el signo principal para el diagnóstico de amenaza de aborto? Entonces, toda amenaza de aborto, y siempre le digo yo eso a los residentes, toda amenaza te viene con un sangrado. No hay amenaza sin sangrado. Entonces, doctor, dolor, sí, dolor hay en todas, pero no hay amenaza sin sangrado. Entonces,
para esta paciente, el signo principal de la amenaza de aborto siempre es el sangrado vaginal. Bien. Mujer de 30 años que acude por debilidad general y sangrado genital escaso desde hace 10 días. Retraso menstrual de 8 semanas. Tiene un beta que es positivo y una presión mira que está baja. Está un poco taquicárdica, está hiperventilando y la temperatura está bien. Al examen, el abdomen está doloroso, la palpación superficial y profunda, y el tacto vaginal es un útero de 8 centímetros, los orificios cervicales externos están entreabiertos con sangrado escaso. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Entonces, estamos viendo que hay un abdomen que es doloroso a la palpación superficial y profunda, o sea, es un abdomen quirúrgico. Es un abdomen quirúrgico. Si es un abdomen quirúrgico, ¿no? Y la paciente te dice que ha estado gestando, ¿no? Te dicen, o bueno, más que decirte que está gestando, te están poniendo de por sí que ya hay un beta positivo, o sea, está gestando, ¿no? Y ella tiene un retraso de 8 semanas. Entonces, uno tiene que decir, aguarda, ¿contra qué caso estoy? ¿No? Porque hay un sangrado. ¿Contra qué caso estoy? ¿Con las hemorragias de la primera mitad o los de la segunda mitad? Entonces, de la primera mitad, ¿a quién tienes acá? Tienes a los abortos, ¿no? Tienes a las amenazas de abortos, ¿no? Estamos viendo, ¿no? ¿Y qué más tienes? Tienes a los embarazos ectópicos, ¿no? Tienes a las molas. Entonces, yo te pregunto, ¿no? Esta paciente que tiene el OCE entreabierto con sangrado escaso, ¿la causa o el sangrado en realidad estará por vía vaginal dándose? Sí, pero es escaso. Entonces, ¿dónde está el resto del sangrado? En la cavidad abdominal. Y doctor, ¿y usted por qué asume que está recontrasangrando? Porque, ¿qué te está diciendo? Que la paciente está con debilidad general 1 y está taquicárdica y hipotensa. Mira, mira esa presión sistólica, 80 y la frecuencia cardíaca en 102. ¿Bien? Eso es lo que ustedes tienen que notar. Entonces, tiene un índice de shock de casi 1.1. Si el índice de shock es mayor de 0.9, eso hace que la paciente te diga que está en un shock hemorrágico, ¿no? Eso es importante. Entonces, esta paciente, esta paciente tiene un abdomen quirúrgico y como está embarazada, lo que yo tengo que descartar es que sea alguna, por ejemplo, un cuerpo lúteo hemorrágico, puede ser, o que sea un embarazo ectópico, no sé. Entonces, para esta paciente no cabe la alternativa que sea una mola, porque las molas te suben la presión, más bien. Una hemorragia urinaria disfuncional, no, no, tampoco. Un aborto incompleto podría ser, claro, un aborto incompleto tiene su beta positivo, ¿sí o no? Claro, pero el aborto incompleto tiene sangrado por vía vaginal, el de acá es escaso, así que no. Lo mismo con la amenaza de aborto y la clave es embarazo ectópico. Gestante de 7 semanas de amenorrea con fecha última regla confiable, ecografía transvaginal, tiene un saco gestacional de 20 milímetros con ausencia de embrión. Dice, se diagnostica gestación anembrionada. ¿Cuál es la conducta indicada? Entonces, ¿cuándo nosotros decimos que la gestación es anembrionada? ¿Cuándo decimos? Cuando tengo una paciente que tiene un saco gestacional que mide más de 25 milímetros, mayor o igual a 25 milímetros, y yo no le veo para nada el embrión. O yo tengo una paciente que tiene un embrión con una longitud corononalga mayor igual, ¿no? De 7 milímetros y yo no le veo latidos. No tiene latidos. Entonces, en cualquiera de estos dos casos, la paciente se dice que está con una gestación anembrionada. ¿Por qué razón? Porque no ha progresado. El saco ya es grande y no hay embrión. O el embrión está y nunca late su corazón. Entonces, esa paciente se le considera como una gestación no evolutiva, gestación no evolutiva, y por ende el plan con ellas es como si fuera un aborto retenido. Y con ellas sería que hacer una aspiración. Bien, eso es importante. Por ende, aquí la clave es hacer una aspiración manual endouterina. Muy bien. Mujer de 25 años con 16 semanas de gestación que consulta por dolor abdominal tipo cólico y sangrado vaginal escaso. Al tacto, cervix blando, cerrado, tamaño uterino corresponde a la edad gestacional.
¿Cuál es el tratamiento farmacológico que acompaña el reposo? Estamos ante una paciente que tiene solo dolor y un poquito de sangrado, y todo el resto está normal, y además tiene 16 semanas. Entonces, ¿contra qué estamos? Con una paciente que tiene una amenaza de aborto, con una amenaza de aborto. Entonces, con esta paciente que tiene amenaza de aborto, yo te pregunto, ¿qué es lo que vamos a dar? La medida que funciona al 100%, ¿cuál es? El reposo, no te olvides, es un reposo absoluto, absoluto, ¿ya? No te vayas a olvidar del reposo absoluto. ¿Qué más? Este, eh, la paciente le puedo dar alguna progesterona, claro, pero la progesterona se da si es que hay defecto en fase lútea, defecto en fase lútea. Pero como no dosamos acá progesterona de forma rutinaria, entonces le damos progesterona a quien sea, ¿no? Eso es lo que tiende a suceder, pero no es así. Y el otro es dar algún antiespasmódico. ¿Por qué razón? Porque los antiespasmódicos te van a ayudar a disminuir el dolor, ¿ya? Te van a ayudar a disminuir el dolor. La clave de la letra E. Dice, mujer 25 años con amenorrea de 8 semanas que desde hace 8 horas presenta dolor en fosa ilíaca derecha, muy intenso y de inicio brusco, y continuo y con compromiso del estado general. Al examen de abdomen, signos peritoneales, laboratorio 12.000 de leucocitos, ¿no? Imagino. Hemoglobina 8 gramos por decilitro. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Entonces, estamos con una paciente que probablemente esté gestando, porque mira, tiene un retraso menstrual, ese es un retraso menstrual de 8 semanas, y que desde hace 8 horas presenta dolor en fosa ilíaca derecha, intenso. Doctor, ¿no será una apendicitis? Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Dice, y con compromiso del Estado general. Ah, no, aguarda. Aquí algo se reventó. Algo está sangrando por dentro. Al examen, signos peritoneales me confirman de que hay sangrado, obviamente, en cavidad, ¿no? Abdominal. Y la hemoglobina está en 8 y el laboratorio es 12.000. Ni siquiera parece que hay infección o algo, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Entonces, el diagnóstico más probable es que esta paciente, la gestación que haya tenido, al final haya desencadenado todo este cuadro agudo. Es decir, se trate de un embarazo ectópico roto. Un embarazo ectópico roto. Que se ha roto y es el embarazo ectópico que pueda ser a nivel ampular y por ende, perdón, está que sangra, ¿no? Y por eso es que se acumula un hemoperitoneo y eso produce un abdomen quirúrgico, un abdomen peritoneal. ¿Cuál es la etiología más frecuente del aborto espontáneo? La etiología más frecuente del aborto espontáneo, ¿cuál será? Entonces, la mayor de las causas, eso es importante que también puedan saberlo, la mayor de las causas en general del aborto siempre son cromosómicas, ¿no? Sobre todo, ¿qué trisomías? La trisomía, la trisomía del cromosoma 16. Esa es la causa más frecuente. Bien, por ende, las cromosómicas se las llevan de lejos. Mujer, 29 años, 10 semanas de embarazo por última regla, gesta 2 para 0010, o sea, ha tenido un aborto. Y el citología de cuello uterino, células glandulares atípicas de significado incierto, es un ASBUS. ¿Cuál es la conducta a seguir? Entonces, para esta paciente que está embarazada, mira, está embarazada, pero solo tiene 10 semanitas, ¿no? Y tiene un ASBUS, entonces, a pesar de que tiene 10 semanitas, yo le puedo hacer la colposcopía, ya lo habíamos mencionado en una oportunidad que sí, que no hay ninguna contraindicación para las gestantes. Solamente que cuando las gestantes llegan al tercer trimestre, ellas tienen mucho moco y por ende el moco no debe estar al momento de hacer una histeroscopía, para una colposcopía, ¿ya? Entonces, no debería haber mucho moco, ¿no? Porque esa es una condición para hacer una colposcopía. No debería estar tampoco sangrando, ¿no? Pues sí. Bien. Y por último, en esta última pregunta, ¿en cuál de las siguientes patologías maternas aumenta la frecuencia de aborto espontáneo? Entonces, este, las pacientes que tienen más aborto espontáneo, ¿está? Son aquellas que tienen alguna enfermedad inmunológica.
una artritis reumatoide, un síndrome antifosfolipídico, ¿ya? Un síndrome antifosfolipídico, o tienen alguna diabetes tipo uno, ¿no? Diabetes tipo uno, etcétera. Entonces, para esta pregunta, la clave es directa, que tenga una diabetes tipo uno, porque es una diabetes de forma inmune, ¿no? Inmune, inmunológica. Muy bien. Pues aquí hemos terminado las preguntas de esta